Lucía sintió las carcajadas de 200 invitados golpeándola sin piedad cuando el heredero más codiciado del país la eligió a ella, una simple empleada doméstica, para bailar. Lo que nadie esperaba era que él tomara el micrófono y pronunciara las palabras que destruirían a su propia familia para siempre. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. Las luces de los candelabros de cristal iluminaban el gran salón de la mansión Villanueva, proyectando destellos dorados sobre los rostros de la élite más selecta de la ciudad. Era la noche del evento más esperado del año, la celebración del 50º aniversario de Empresas Villanueva, y cada invitado lucía sus mejores galas. Los hombres vestían smokines impecables mientras las mujeres competían silenciosamente por ver quién portaba las joyas más deslumbrantes y los vestidos de diseñador más exclusivos. En un rincón del salón, cerca de las puertas que conducían a la cocina, Lucía Méndez observaba la escena con una mezcla de admiración y melancolía. Su uniforme de empleada doméstica, un vestido negro con delantal y cuello blancos, contrastaba brutalmente con la opulencia que la rodeaba. A sus 28 años, llevaba casi una década trabajando para la familia Villanueva, primero como ayudante de cocina y ahora como encargada del servicio doméstico. Conocía cada rincón de aquella mansión mejor que sus propios dueños, pero esa noche, más que nunca, sentía el peso de la diferencia entre su mundo y el de ellos. Lucía tomó una bandeja con copas de champán y comenzó a circular entre los invitados, moviéndose con la invisibilidad que había aprendido a perfeccionar con los años. Para la mayoría de los presentes, ella era simplemente parte del decorado, un fantasma útil que aparecía cuando se necesitaba algo y desaparecía sin dejar rastro. Nadie la miraba a los ojos, nadie le preguntaba su nombre, nadie se interesaba por saber que estudiaba administración de empresas por las noches o que soñaba con algún día tener su propio negocio. En el centro del salón, rodeado de empresarios y políticos que buscaban su favor, se encontraba Sebastián Villanueva, el heredero del imperio familiar. A sus 35 años, Sebastián era considerado uno de los solteros más codiciados del país. Alto, de complexión atlética y con unos ojos oscuros que parecían guardar secretos profundos, había aparecido en innumerables revistas de sociales y había sido vinculado románticamente con actrices, modelos y herederas de otras fortunas. Sin embargo, lo que nadie sabía era que detrás de aquella fachada de playboy millonario se escondía un hombre profundamente solitario. Doña Patricia Villanueva, la madre de Sebastián, se acercó a su hijo con una sonrisa calculada. Era una mujer de 60 años que se negaba a envejecer, con el rostro estirado por cirugías y el corazón endurecido por décadas de vivir entre apariencias. A su lado caminaba Valentina Montero, la hija de uno de los socios más importantes de la empresa, una mujer hermosa pero con una frialdad en la mirada que helaba la sangre. Sebastián, querido, Valentina estaba comentándome lo mucho que le gustaría bailar contigo, dijo doña Patricia con ese tono que no admitía negativas. Sería maravilloso que abrieran la pista juntos. Después de todo, pronto serán la pareja del año. Sebastián apretó los labios. Odiaba cuando su madre hacía esos comentarios, cuando daba por hecho que él se casaría con quien ella eligiera simplemente porque así convenía a los negocios. Miró a Valentina, perfecta en su vestido de diseñador italiano, con diamantes brillando en su cuello, y no sintió absolutamente nada. Era hermosa, sí, pero había algo vacío en ella, algo que le recordaba demasiado a su propia madre. En ese momento, mientras buscaba una excusa para escapar de aquella situación, sus ojos se cruzaron con los de Lucía.
Ella pasaba cerca con su bandeja y por un instante fugaz, sus miradas se encontraron. No era la primera vez que sucedía. Durante años, Sebastián había observado a la joven empleada moverse por la casa con una dignidad que lo fascinaba. Había notado cómo trataba a los demás empleados con amabilidad, cómo se quedaba hasta tarde estudiando en la cocina cuando creía que nadie la veía, cómo sus ojos brillaban con una inteligencia que raramente encontraba en las mujeres de su círculo social. La orquesta comenzó a tocar un vals y doña Patricia tomó del brazo a su hijo, empujándolo sutilmente hacia Valentina. «Vamos, querido, no hagas esperar a la señorita Montero». Sebastián sintió que algo se rompía dentro de él, como si toda una vida de obediencia ciega finalmente llegara a su límite. Miró a su madre, luego a Valentina, y finalmente su mirada se posó nuevamente en Lucía, quien recogía una copa vacía de una mesa cercana. Lo que sucedió a continuación dejaría a todos los presentes sin palabras. Sebastián se soltó del agarre de su madre y, ante la mirada atónita de los 200 invitados, caminó directamente hacia Lucía. La joven levantó la vista sorprendida cuando vio al heredero de la familia acercarse a ella con paso decidido. Por un momento pensó que había cometido algún error, que quizás había derramado algo o que algún invitado se había quejado de ella. «Lucía», dijo Sebastián con voz firme, extendiendo su mano hacia ella, «¿me concedería este baile?». El silencio que cayó sobre el salón fue ensordecedor. Las conversaciones se detuvieron, las copas quedaron suspendidas en el aire, y todos los ojos se clavaron en la escena que se desarrollaba frente a ellos. Lucía sintió que el corazón se le detenía. Debía ser una broma, pensó. Algún tipo de humillación pública que estos ricos disfrutaban hacer a costa de los empleados. «Señor, yo no», apenas pudo susurrar, pero Sebastián la interrumpió tomando suavemente la bandeja de sus manos y entregándosela a otro mesero que pasaba cerca. «No me llames señor», dijo él suavemente, lo suficientemente bajo para que solo ella pudiera escucharlo. «Y no es una broma. Llevo años queriendo hacer esto». El murmullo comenzó como un susurro y creció hasta convertirse en un coro de risas mal disimuladas y comentarios venenosos. Doña Patricia Villanueva parecía a punto de sufrir un infarto, su rostro contorsionado en una mueca de horror y vergüenza. Valentina Montero observaba la escena con los ojos entrecerrados y una sonrisa cruel que prometía venganza. Lucía sentía que las piernas le temblaban mientras Sebastián la guiaba hacia el centro de la pista de baile. Cada paso que daba era como caminar sobre cristales rotos, consciente de las miradas que la atravesaban como cuchillos. Podía escuchar claramente los comentarios que flotaban entre los invitados, palabras afiladas que pretendían ser susurros pero que llegaban a sus oídos con cruel claridad. «Miren nada más, la sirvienta creyéndose princesa», comentó una mujer con vestido rojo y collar de rubíes, sin molestarse en bajar la voz. Su acompañante soltó una carcajada mientras añadía que seguramente la muchachita había planeado esto durante meses, que era una cazafortunas de la peor calaña. Otra invitada, una señora de cabello plateado y dedos cargados de anillos, mencionó que era una vergüenza absoluta, que en sus tiempos los empleados conocían su lugar y jamás se habrían atrevido a semejante espectáculo. Lucía quiso soltar la mano de Sebastián y huir. Quiso correr hacia la cocina, tomar sus cosas y desaparecer de aquella mansión para siempre. Pero algo en la forma en que él la sostenía, algo en la firmeza de su agarre y la calidez de su mirada, la mantuvo anclada en su lugar. Sebastián parecía completamente ajeno a los comentarios, o quizás simplemente había decidido ignorarlos.
Colocó una mano en la cintura de Lucía y con la otra sostuvo la de ella, comenzando a guiarla al ritmo del vals que la orquesta continuaba tocando. «No les hagas caso», murmuró él mientras daban los primeros pasos. «Sus palabras son vacías, igual que sus vidas». Lucía lo miró a los ojos, buscando alguna señal de burla o engaño, pero solo encontró una sinceridad que la desconcertó. «¿Por qué hace esto?», preguntó ella, apenas moviendo los labios. «Porque llevo demasiado tiempo haciendo lo que otros esperan de mí», respondió él. «Y porque tú mereces ser vista, Lucía, realmente vista». Desde el otro extremo del salón, doña Patricia Villanueva apretaba su copa de champán con tanta fuerza que sus nudillos se habían vuelto blancos. A su lado, su esposo, don Ricardo Villanueva, observaba la escena con una expresión indescifrable. Era un hombre de 70 años, fundador del imperio familiar, y aunque raramente intervenía en los asuntos sociales que su esposa manejaba con mano de hierro, nada de lo que sucedía en su casa escapaba a su atención. «Ricardo, tienes que hacer algo», siseó Patricia agarrando el brazo de su esposo. «Tu hijo está arruinando todo. Los Montero están furiosos. El acuerdo de fusión podría irse al demonio por esta estupidez». Don Ricardo no respondió inmediatamente. Sus ojos permanecían fijos en su hijo y en la joven empleada que bailaba con él. Había algo en la forma en que Sebastián miraba a aquella muchacha, algo que no había visto en los ojos de su hijo en muchos años. Valentina Montero se acercó al grupo, su rostro una máscara de falsa compostura que apenas ocultaba la rabia que hervía en su interior. «Disculpen», dijo con voz tensa, «pero creo que esto ha ido demasiado lejos. Mi padre está considerando retirarse de la fiesta». Doña Patricia casi se desmaya al escuchar aquellas palabras. La fusión con los Montero representaba miles de millones de pesos, una oportunidad que habían perseguido durante años. «Voy a detener esta locura ahora mismo», declaró Patricia dirigiéndose hacia la pista de baile, pero don Ricardo la detuvo con un gesto firme. «Espera», dijo simplemente, «déjalo terminar el baile». Su esposa lo miró como si hubiera perdido la razón, pero algo en el tono de don Ricardo le indicó que no era momento de discutir. En la pista, Lucía comenzaba a sentirse extrañamente cómoda entre los brazos de Sebastián. El joven bailaba con una elegancia natural que hacía fácil seguirlo, y poco a poco ella fue olvidando las miradas y los comentarios. Se concentró únicamente en el ritmo de la música y en los ojos de aquel hombre que la miraba como si fuera la única persona en el salón. Sebastián recordó la primera vez que la había visto realmente. Fue hace 5 años, una noche en que había regresado tarde a casa después de una de las tantas fiestas vacías a las que su madre lo obligaba a asistir. Estaba borracho y miserable, cuestionando el sentido de una vida que parecía no pertenecerle. Entonces la vio sentada en la cocina, con un libro de contabilidad abierto frente a ella y los ojos cansados pero brillantes de determinación. Le preguntó qué hacía despierta a esas horas y ella respondió simplemente que estudiaba para ser alguien algún día. Aquella respuesta lo golpeó como un rayo. Desde entonces, Sebastián había buscado excusas para cruzarse con ella. Bajaba a la cocina por las noches fingiendo buscar un vaso de agua. Le hacía preguntas sobre sus estudios, sobre sus sueños, sobre su familia. Descubrió que Lucía había crecido en un pueblo pequeño, que su madre había muerto cuando ella tenía 15 años, y que su padre, un humilde carpintero, había sacrificado todo para que ella pudiera venir a la ciudad a buscar un mejor futuro. Cada conversación nocturna lo hacía admirarla más. El vals llegó a su fin y Sebastián mantuvo a Lucía cerca de él por un momento más. «Lo que voy a hacer ahora probablemente cambie todo»,
le susurró al oído. Pero necesito que confíes en mí. Lucía sintió un escalofrío recorrer su espalda. Antes de que pudiera preguntar a qué se refería, Sebastián se apartó de ella y caminó con paso decidido hacia el escenario donde la orquesta tocaba. Tomó el micrófono del presentador de la fiesta y el silencio volvió a apoderarse del salón. Sebastián sostuvo el micrófono con una calma que contradecía el torbellino de emociones que rugía en su interior. Desde el escenario podía ver todo el salón con claridad, los rostros expectantes de los invitados, la expresión horrorizada de su madre, la furia contenida de Valentina Montero, y en el centro de la pista, a Lucía, quien lo miraba con una mezcla de confusión y temor. Tomó una profunda respiración y comenzó a hablar. «Buenas noches a todos». Su voz resonó clara y firme a través de los altavoces. «Quiero agradecerles por acompañarnos en esta celebración tan especial. 50 años de Empresas Villanueva representan medio siglo de trabajo, sacrificio y supuestamente valores familiares». Se detuvo un momento, dejando que sus palabras flotaran en el aire cargado de tensión. «Pero esta noche no quiero hablar de negocios ni de cifras. Esta noche quiero hablar de verdades». Doña Patricia dio un paso hacia adelante, lista para intervenir, pero don Ricardo la detuvo nuevamente con un gesto silencioso. Los invitados intercambiaban miradas nerviosas, sintiendo que algo extraordinario estaba a punto de suceder. Valentina Montero apretaba los puños con tanta fuerza que sus uñas perfectamente manicuradas se clavaban en sus palmas. «Durante años», continuó Sebastián, «he vivido una vida que no elegí. He asistido a fiestas que no disfrutaba. He sonreído para fotografías que me parecían vacías. He cortejado a mujeres que no amaba simplemente porque era lo que se esperaba de mí. He sido el hijo perfecto, el heredero modelo, el soltero codiciado. Pero todo eso era una mentira cómoda para todos ustedes, pero una prisión para mí». Los murmullos comenzaron a crecer entre los invitados. Algunos sacaban sus teléfonos para grabar lo que prometía ser el escándalo del año. Los periodistas de sociales que cubrían el evento no podían creer su suerte. Ya imaginaban los titulares del día siguiente. Doña Patricia sentía que el mundo se derrumbaba a su alrededor. Todo el prestigio que había construido durante décadas amenazando con desmoronarse en cuestión de minutos. «Hace un momento», dijo Sebastián señalando hacia la pista de baile, «bailé con una mujer extraordinaria y muchos de ustedes se rieron. Escuché sus comentarios, sus burlas, sus palabras despectivas. La llamaron sirvienta, cazafortunas, arribista. Pero ninguno de ustedes se tomó un segundo para preguntarse quién es realmente ella, qué sueños tiene, qué sacrificios ha hecho para llegar hasta aquí». Lucía sintió que las lágrimas amenazaban con brotar de sus ojos. Quería desaparecer, fundirse con las sombras y escapar de aquella exposición pública. Pero algo en la voz de Sebastián la mantenía inmóvil, algo que sonaba terriblemente parecido a la verdad. «Su nombre es Lucía Méndez», continuó Sebastián, su voz cargándose de emoción. «Trabaja en esta casa desde los 18 años. Perdió a su madre siendo adolescente y su padre enfermó hace 3 años con una enfermedad degenerativa que requiere tratamientos costosos. A pesar de trabajar jornadas extenuantes, Lucía estudia administración de empresas por las noches. Tiene un promedio casi perfecto y sueña con algún día crear una fundación que ayude a mujeres en situación de vulnerabilidad. Es más valiente, más inteligente y más digna que cualquier persona en este salón, incluyéndome a mí». El silencio que siguió fue absoluto. Incluso los que habían estado burlándose momentos antes parecían incómodos, algunos bajando la mirada avergonzados. Lucía no podía creer lo que estaba escuchando. ¿Cómo sabía él todo eso sobre ella? ¿Cómo había estado prestando atención a su vida
cuando ella creía ser completamente invisible. Sebastián bajó del escenario y caminó lentamente hacia donde Lucía permanecía paralizada. La orquesta había dejado de tocar y el único sonido era el de sus pasos sobre el piso de mármol. Al llegar frente a ella, tomó suavemente su mano y se arrodilló. Un jadeo colectivo recorrió el salón. Doña Patricia tuvo que sostenerse de su esposo para no caer. Valentina Montero volcó su copa de champán sobre el vestido de una invitada cercana sin siquiera darse cuenta. Los flashes de las cámaras comenzaron a dispararse sin control. «Lucía», dijo Sebastián mirándola directamente a los ojos, «sé que esto es una locura. Sé que apenas hemos hablado algunas noches en la cocina, que no te he cortejado como mereces, que esto debería suceder de otra manera. Pero he pasado 5 años observándote, admirándote, enamorándome de ti en silencio. Y esta noche, cuando mi madre intentó una vez más empujarme hacia un matrimonio arreglado, entendí que no podía seguir viviendo así». Lucía temblaba de pies a cabeza. «Esto no puede estar pasando», susurró apenas. Sebastián sonrió suavemente. «Está pasando. Y sé que es injusto ponerte en esta situación sin habértelo consultado antes, pero necesitaba que todos vieran lo que yo veo cuando te miro. Necesitaba que supieran que el dinero y el apellido no significan nada si el corazón está vacío». Se puso de pie sin soltar su mano. «No tengo un anillo que ofrecerte esta noche», continuó, «pero te ofrezco algo más valioso, mi verdad. Te ofrezco la promesa de que, si me das una oportunidad, dedicaré cada día de mi vida a merecerte». Desde el fondo del salón, una voz fría cortó el momento como una cuchilla. «Qué conmovedor», dijo Valentina Montero, avanzando hacia ellos con pasos calculados. El heredero Villanueva declarando su amor por la muchacha que limpia sus pisos. Es casi una telenovela. Se detuvo frente a Sebastián con una sonrisa venenosa. «Pero me temo que tu pequeño cuento de hadas tiene un problema. Verás, hay cosas sobre tu querida Cenicienta que ni tú conoces». El aire en el salón se volvió denso, casi irrespirable. Las palabras de Valentina flotaban como veneno suspendido, prometiendo destrucción. Lucía sintió que el suelo se abría bajo sus pies mientras observaba a la elegante mujer acercarse con la confianza de quien está a punto de asestar un golpe mortal. Los invitados contenían la respiración, sus copas olvidadas, sus conversaciones abandonadas. El drama que se desarrollaba ante ellos superaba cualquier telenovela que hubieran visto jamás. Sebastián se colocó instintivamente frente a Lucía, como protegiéndola de un depredador. «No sé de qué estás hablando, Valentina», dijo con voz firme, pero había una sombra de preocupación en sus ojos. La heredera de los Montero soltó una risa cristalina que heló la sangre de todos los presentes. «Oh, querido Sebastián, siempre tan noble, tan ingenuo. Crees conocer a esta mujer porque la has visto estudiar algunas noches en la cocina, pero hay cosas que ella te ha ocultado cuidadosamente». Lucía sentía que el corazón le latía tan fuerte que temía que todos pudieran escucharlo. Su mente repasaba frenéticamente cada secreto que guardaba, cada verdad que había preferido mantener en las sombras. «No puede ser», pensó desesperada, «no puede saber sobre eso». Pero la sonrisa triunfante de Valentina le indicaba que sus peores temores estaban a punto de materializarse. «Verás», continuó Valentina sacando su teléfono con deliberada lentitud, «cuando mi padre comenzó a negociar la fusión con los Villanueva, decidí investigar a cada persona que trabajaba en esta casa. Una nunca sabe de dónde pueden venir las amenazas. Y qué sorpresa me llevé cuando descubrí el pasado de tu querida Cenicienta». Deslizó el dedo por la pantalla mientras los presentes se inclinaban hacia adelante, ávidos de escuchar el escándalo. «Lucía Méndez», anunció Valentina con voz teatral,
o debería decir, Lucía Méndez Carranza, hija de Fernando Méndez, conocido en su pueblo natal como uno de los estafadores más hábiles de la región. Tu querido padre, dirigiéndose directamente a Lucía, pasó 5 años en prisión por fraude antes de que tú nacieras. Y cuando salió, continuó con sus andanzas hasta que una de sus víctimas lo dejó tan malherido que quedó postrado en una silla de ruedas. No es una enfermedad degenerativa lo que lo tiene así, ¿verdad, querida? Es karma. El silencio que siguió fue devastador. Lucía cerró los ojos mientras las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas. Todo el edificio de dignidad que había construido con tanto esfuerzo se derrumbaba en cuestión de segundos. Los murmullos comenzaron inmediatamente, las voces mezclándose en un coro de condena. Lo sabía, decía una señora, estas personas siempre ocultan algo. Manzana podrida no cae lejos del árbol, comentaba un hombre con desprecio. Doña Patricia Villanueva recuperó instantáneamente su compostura, encontrando en aquella revelación la salvación que necesitaba. «¿Lo ves, Sebastián?», dijo acercándose a su hijo con expresión triunfante. «Esta es la clase de persona que pretendías presentar ante nuestra sociedad. La hija de un criminal. Probablemente ella misma tiene planes de estafarte, de quedarse con tu dinero. Es lo que esta gente hace». Sebastián permanecía inmóvil, procesando la información. Miró a Lucía, cuyo rostro estaba bañado en lágrimas, y vio en sus ojos no culpabilidad, sino vergüenza. La vergüenza de un niño que carga con los pecados de sus padres. La vergüenza de alguien que ha luchado toda su vida por escapar de una sombra que no eligió. «¿Es verdad?», preguntó él suavemente, sin acusación en su voz. Lucía asintió lentamente, incapaz de articular palabra. Entonces Sebastián hizo algo que nadie esperaba. Tomó el rostro de Lucía entre sus manos y limpió sus lágrimas con los pulgares. «Me importa un demonio quién fue tu padre», dijo con una firmeza que resonó en todo el salón. Valentina frunció el ceño. Su golpe maestro no había tenido el efecto esperado. «Pero Sebastián», protestó doña Patricia, «no puedes simplemente ignorar esto. El escándalo, nuestra reputación, la familia». Sebastián se volvió hacia su madre con una mirada que ella nunca había visto antes, una mezcla de determinación y decepción. «Madre», dijo con voz cortante, «tú mejor que nadie deberías saber que los pecados de los padres no definen a los hijos». Un silencio incómodo cayó sobre doña Patricia. Algunos invitados intercambiaron miradas significativas, recordando rumores antiguos sobre la familia de la matriarca Villanueva que nunca se habían confirmado completamente. Don Ricardo, quien había permanecido en silencio durante todo el episodio, dio un paso adelante con expresión pensativa. «Mi hijo tiene razón», habló finalmente con su voz grave y autoritaria. «Yo mismo vengo de orígenes humildes que muchos de ustedes desconocen. Mi padre fue jornalero, mi madre lavaba ropa ajena para poder darme de comer. Construí este imperio con mis propias manos, no con apellidos heredados». Los invitados guardaron silencio, sorprendidos por la confesión del patriarca. Don Ricardo caminó hasta donde Lucía permanecía temblando y la miró directamente a los ojos. «Muchacha», dijo con tono serio pero no unkind, «llevo años observándote trabajar en esta casa. He visto tu dedicación, tu honestidad, tu esfuerzo por superarte. No me importa quién fue tu padre, me importa quién eres tú». Valentina sintió que la situación se le escapaba de las manos. «Pero, señor Villanueva, esto arruinará el acuerdo con mi padre. La fusión de nuestras empresas depende de que Sebastián y yo formemos una alianza».
Don Ricardo la miró con una expresión que la hizo retroceder un paso. «Señorita Montero», respondió con frialdad, «si su padre condiciona un negocio multimillonario a que mi hijo se case con quien él elija, entonces no es el tipo de socio que necesitamos». Doña Patricia observaba la escena con incredulidad. En todos sus años de matrimonio, nunca había visto a su esposo tomar partido tan abiertamente contra sus deseos. Algo estaba cambiando en aquella familia, algo que ella no podía controlar. La tensión en el salón había alcanzado niveles insoportables. Los invitados permanecían inmóviles, testigos de un drama familiar que superaba cualquier expectativa. Valentina Montero, sintiéndose humillada públicamente, apretaba los puños mientras su rostro se teñía de un rojo furioso. Nadie le había hablado así jamás, y menos aún un hombre al que ella consideraba su futuro suegro. Su padre, Arturo Montero, quien había permanecido en las sombras observando todo, finalmente decidió intervenir. «Ricardo», dijo Arturo avanzando con paso decidido, su imponente figura cortando el espacio entre los invitados como un tiburón a través de aguas tranquilas, «creo que estás cometiendo un error grave. Un negocio es un negocio, y las emociones no tienen lugar en estas decisiones. Tu hijo está claramente confundido. Seguramente esta muchacha lo ha hechizado de alguna manera. Debemos pensar con la cabeza fría». Don Ricardo se volvió hacia su antiguo socio con una expresión que mezclaba lástima y determinación. «Arturo», respondió con calma, «llevamos 30 años haciendo negocios juntos, pero si crees que voy a vender la felicidad de mi hijo por una fusión empresarial, entonces nunca me has conocido realmente. El dinero va y viene, pero la familia, la verdadera familia, es lo único que permanece». Lucía observaba el intercambio sin poder creer lo que estaba sucediendo. Hacía apenas una hora era invisible, una sombra que servía copas y limpiaba mesas. Ahora se encontraba en el centro de una batalla entre dos de las familias más poderosas del país. Sebastián mantenía su mano firmemente sujeta a la de ella, transmitiéndole una seguridad que ella desesperadamente necesitaba. Doña Patricia, viendo que su esposo no cedería, decidió cambiar de táctica. Se acercó a Lucía con una sonrisa que pretendía ser amable, pero que destilaba condescendencia. «Querida», dijo con voz melosa, «entiendo que todo esto debe ser muy abrumador para ti, pero debes comprender que el mundo de mi hijo es complicado, lleno de responsabilidades y expectativas que alguien de tu origen simplemente no puede comprender. ¿Por qué no hacemos las cosas de manera civilizada? Te daremos una generosa compensación económica suficiente para pagar los tratamientos de tu padre y terminar tu carrera en la mejor universidad. A cambio, simplemente te alejas de Sebastián y de esta familia». El ofrecimiento flotó en el aire como una nube tóxica. Varios invitados asintieron discretamente, considerando que era una solución razonable. Después de todo, pensaban, ¿qué más podría querer una simple empleada? Lucía sintió que la rabia comenzaba a hervir en su interior, reemplazando el miedo y la vergüenza que había sentido momentos antes. Sebastián estaba a punto de responder furioso a su madre cuando Lucía le apretó la mano, indicándole que la dejara hablar. Él la miró sorprendido, pero respetó su deseo. Lucía dio un paso adelante, separándose ligeramente de Sebastián, y enfrentó a doña Patricia con una dignidad que dejó a todos sin palabras. «Señora Villanueva», comenzó Lucía con voz clara y firme, «durante 10 años he trabajado en su casa. He visto cómo trata a su esposo, cómo ignora a su hijo, cómo humilla a cada persona que considera inferior a usted. He limpiado sus pisos, he lavado su ropa, he soportado sus desprecios en silencio,
porque necesitaba el trabajo para mantener a mi padre con vida. Pero hay algo que el dinero nunca podrá comprar, y es mi dignidad. Un murmullo de sorpresa recorrió el salón. Nadie esperaba que la tímida empleada tuviera semejante fuego en su interior. Doña Patricia retrocedió un paso, visiblemente desconcertada por el giro de los acontecimientos. Mi padre cometió errores terribles, continuó Lucía, y ha pagado por ellos cada día de su vida. Pero él me enseñó algo que usted claramente nunca aprendió, que el valor de una persona no se mide por su cuenta bancaria, sino por la bondad de su corazón. Usted puede tener millones, señora, pero es la persona más pobre que conozco. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso Valentina Montero parecía impresionada por la valentía de aquella joven a la que había intentado destruir. Don Ricardo observaba a Lucía con una nueva luz en sus ojos, reconociendo en ella la misma fiereza que él había tenido cuando era joven y luchaba por salir de la pobreza. Sin embargo, continuó Lucía volviéndose hacia Sebastián, no puedo aceptar tu propuesta. Los ojos de Sebastián se llenaron de confusión y dolor. ¿Por qué?, preguntó con voz quebrada. Porque no quiero que nadie piense que estoy contigo por tu dinero, respondió ella. No quiero pasar el resto de mi vida demostrando que soy digna de ti. Si algún día vamos a estar juntos, será cuando yo haya construido mi propio camino, cuando pueda pararme frente a ti como tu igual. Sebastián intentó protestar, pero Lucía continuó. Esta noche has hecho algo hermoso por mí. Me has visto, me has defendido, me has dado una voz frente a personas que siempre me consideraron invisible. Pero el amor verdadero no se construye en un momento de rebeldía contra tus padres. Se construye día a día, con respeto, con paciencia, con igualdad. Las lágrimas corrían por las mejillas de ambos. Sebastián comprendía lo que Lucía decía, aunque cada palabra le dolía profundamente. Ella tenía razón. No podía rescatarla como si fuera una damisela en apuros. Ella no necesitaba ser rescatada, necesitaba ser respetada. De repente, un grito desgarrador interrumpió el momento. Todos se volvieron hacia la entrada del salón, donde una mujer mayor, vestida con un uniforme de enfermera, corría desesperada. «Señorita Lucía», gritó con el rostro bañado en lágrimas. «Es su padre. Tuvo una crisis. Lo están llevando al hospital de emergencia». El mundo de Lucía se detuvo por completo. Sin pensarlo dos veces, soltó la mano de Sebastián y corrió hacia la salida. Lucía corría por los pasillos de la mansión como si su propia vida dependiera de ello. Sus tacones resonaban contra el mármol mientras las lágrimas nublaban su visión. Todo lo que había sucedido esa noche, las declaraciones de amor, las humillaciones, las revelaciones sobre su pasado, todo quedó instantáneamente olvidado. Lo único que importaba ahora era su padre, el hombre que a pesar de sus errores la había criado solo, que había sacrificado todo por ella, que cada noche la esperaba despierto para preguntarle sobre sus estudios. Sebastián no dudó ni un segundo. Sin importarle las miradas de los invitados ni las protestas de su madre, corrió detrás de Lucía. La alcanzó justo cuando ella llegaba al vestíbulo principal, donde la enfermera que cuidaba a su padre la esperaba con expresión devastada. «Margarita, ¿qué pasó?», preguntó Lucía agarrando a la mujer por los hombros. «¿Qué le pasó a mi papá?». Margarita, una mujer de 50 años que llevaba 3 cuidando a don Fernando, apenas podía articular palabras entre sollozos. «Estábamos viendo televisión como siempre», explicó con voz entrecortada, cuando de repente comenzó a convulsionar. «Llamé a la ambulancia inmediatamente, pero su presión no dejaba de bajar. Los paramédicos dijeron que podría ser un derrame cerebral». Lucía sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor.
un derrame cerebral. Con la condición frágil de su padre, eso podría significar lo peor. Sebastián la sostuvo cuando sus piernas amenazaron con ceder. «Te llevo al hospital», dijo con firmeza. «No estás en condiciones de manejar ni de ir sola. No necesito tu ayuda», respondió Lucía automáticamente, el orgullo y el miedo mezclándose en su voz. Pero Sebastián no se movió. «Lucía», dijo suavemente, «esto no es sobre nosotros ahora. Esto es sobre tu padre. Déjame ayudarte, por favor». Ella lo miró a los ojos y vio una sinceridad que desarmó todas sus defensas. Asintió lentamente y juntos salieron hacia el estacionamiento. El Porsche de Sebastián atravesó las calles de la ciudad a una velocidad que normalmente habría aterrorizado a Lucía, pero en ese momento solo podía agradecer cada segundo que ganaban. Durante el trayecto, ella permanecía en silencio, sus manos retorciendo nerviosamente el delantal de su uniforme. Sebastián quería decir algo, cualquier cosa que pudiera consolarla, pero sabía que las palabras serían vacías. Solo podía estar presente. Al llegar al hospital, Lucía saltó del auto antes de que éste se detuviera completamente. Corrió hacia urgencias donde un médico joven con expresión agotada la interceptó. «¿Es usted familiar de Fernando Méndez?», preguntó consultando una tableta. «Soy su hija», respondió Lucía con desesperación. «¿Cómo está mi padre? Por favor, dígame que está bien». El médico la guió hacia una sala de espera apartada, lo cual nunca era buena señal. «Señorita Méndez», comenzó con esa voz profesional que los doctores usan cuando las noticias son graves. Su padre sufrió un accidente cerebrovascular hemorrágico. Actualmente está estable, pero la situación es crítica. Necesita una cirugía de emergencia para drenar el hematoma y reducir la presión intracraneal. Lucía asintió, tratando de procesar la información médica. «Entonces háganla», dijo inmediatamente. «Hagan lo que sea necesario para salvarlo». El médico intercambió una mirada incómoda con la enfermera que lo acompañaba. «Señorita, el procedimiento que su padre necesita es extremadamente especializado. Solo hay un neurocirujano en el país con la experiencia necesaria para este tipo de casos, el doctor Alejandro Vega. Pero él opera exclusivamente en la Clínica Santa María, que es un hospital privado». El corazón de Lucía se hundió. Sabía exactamente lo que eso significaba. La Clínica Santa María era donde los millonarios iban a tratarse, donde una simple consulta costaba lo que ella ganaba en un mes. «¿Cuánto?», preguntó con voz temblorosa. El médico consultó su tableta nuevamente. La cirugía, más los cuidados postoperatorios y la rehabilitación, estamos hablando de aproximadamente 800,000 pesos. Y necesitaríamos un depósito inicial de 300,000 para programar la operación. El número flotó en el aire como una sentencia de muerte. 300,000 pesos. Lucía no tenía ni una fracción de esa cantidad. Sus ahorros, acumulados centavo a centavo durante años, apenas llegaban a 20,000 pesos. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas mientras la realidad la golpeaba con brutalidad. Su padre iba a morir porque ella era pobre. Sebastián, quien había permanecido a una distancia respetuosa, se acercó al escuchar la conversación. «Doctor», dijo con autoridad, «programe la cirugía inmediatamente. Yo me haré cargo de todos los gastos». Lucía se volvió hacia él con los ojos muy abiertos. «No», dijo negando con la cabeza, «no puedo aceptar eso. Es demasiado dinero». Sebastián la tomó suavemente por los hombros. «Lucía, escúchame. Hace una hora me declaré frente a 200 personas. ¿Crees que 800,000 pesos significan algo para mí comparado con tu felicidad? No se trata de eso», protestó ella. «No quiero deberte nada.
No quiero que pienses que estoy contigo por tu dinero, justo lo que dijiste en la fiesta. Sebastián sonrió con tristeza. Esto no es un préstamo con condiciones, Lucía. No tienes que amarme, no tienes que casarte conmigo, no tienes que deberme nada. Simplemente no puedo quedarme de brazos cruzados mientras el padre de la mujer que amo muere por falta de dinero. Si después de esto nunca quieres volver a verme, lo entenderé, pero por favor, déjame hacer esto. Lucía lo miró largamente, buscando cualquier señal de manipulación o segundas intenciones, pero solo encontró genuina preocupación. El orgullo luchaba contra la desesperación en su interior. Finalmente pensó en su padre, en todo lo que él había sacrificado por ella, en cómo él nunca dudó en humillarse para darle de comer cuando era niña. «Está bien», susurró finalmente, «pero te lo pagaré, cada centavo, aunque me tome toda la vida». Sebastián asintió, aunque ambos sabían que él nunca aceptaría ese dinero. «Doctor», dijo volviéndose hacia el médico, «haga la llamada». Las horas siguientes transcurrieron con una lentitud agónica. El doctor Alejandro Vega había llegado al hospital en menos de 40 minutos después de recibir la llamada, y don Fernando fue trasladado inmediatamente al quirófano. Lucía permanecía sentada en la sala de espera, todavía con su uniforme de empleada doméstica, los ojos hinchados de tanto llorar y las manos entrelazadas en una plegaria silenciosa que repetía sin cesar. Sebastián se había sentado a su lado, respetando su silencio. No intentaba consolarla con palabras vacías, ni hacer promesas que no podía cumplir. Simplemente estaba ahí, su presencia un ancla en medio de la tormenta. En algún momento de la madrugada, Lucía se quedó dormida con la cabeza apoyada en su hombro, el agotamiento físico y emocional finalmente venciéndola. Mientras ella dormía, Sebastián recibió múltiples llamadas que ignoró deliberadamente. Su madre había intentado contactarlo al menos 20 veces, cada mensaje de voz más histérico que el anterior. Valentina también había llamado, probablemente para amenazarlo con las consecuencias de su humillación pública, pero nada de eso importaba ahora. Lo único que importaba era la mujer exhausta que descansaba contra él y el hombre que luchaba por su vida en el quirófano. Cerca de las 4 de la madrugada, la puerta de la sala de espera se abrió y una figura inesperada apareció. Era don Ricardo Villanueva, vestido todavía con su esmoquín de la fiesta, su rostro mostrando una fatiga que Sebastián raramente había visto en su padre. El anciano caminó silenciosamente hasta sentarse frente a su hijo, sus ojos recorriendo la escena, el joven heredero sosteniendo a la empleada dormida como si fuera lo más precioso del mundo. «Tu madre está furiosa», dijo don Ricardo en voz baja para no despertar a Lucía. Los Monteros se fueron de la fiesta, jurando que romperían todas las negociaciones. Probablemente perderemos el contrato más importante de la década. Sebastián lo miró desafiante, preparándose para una confrontación. «No me importa», respondió con firmeza. Don Ricardo asintió lentamente, y para sorpresa de su hijo, una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. «Lo sé», dijo el patriarca, «y me alegra que así sea». Sebastián parpadeó confundido, sin entender la reacción de su padre. Don Ricardo se reclinó en su asiento con un suspiro profundo. «Sabes, cuando yo tenía tu edad, me enamoré de una mujer que mi familia consideraba inaceptable. Era la hija de uno de los obreros de la primera fábrica que construí. Se llamaba Carmen, y tenía unos ojos que brillaban exactamente como los de esa muchacha que tienes al lado». Sebastián escuchaba en silencio. Nunca había oído a su padre hablar de esto. Don Ricardo continuó con la mirada perdida en el pasado. «Mi padre me dio un ultimátum. O dejaba a Carmen o me desheredaba. Yo era joven, ambicioso, tenía miedo de perderlo todo.
así que la dejé. Unos meses después, me casé con tu madre porque era el matrimonio conveniente, el que aseguraba alianzas y fortunas. ¿Y qué pasó con Carmen?, preguntó Sebastián con genuina curiosidad. Don Ricardo tardó un momento en responder. Murió hace 5 años. Me enteré por casualidad, leyendo el periódico. Había tenido una vida modesta pero feliz. Se casó con un buen hombre. Tuvo 3 hijos que la adoraban. Y yo, con todos mis millones, nunca pude llenar el vacío que dejó su ausencia. El silencio que siguió estaba cargado de décadas de arrepentimiento. Don Ricardo miró directamente a los ojos de su hijo. No cometas mi error, Sebastián. El dinero puede comprarte comodidades, pero no puede comprarte paz. He pasado 40 años en un matrimonio sin amor, construyendo un imperio que ahora me parece vacío. Si esa muchacha es lo que tu corazón necesita, lucha por ella. No dejes que nadie, ni siquiera yo, te quite esa oportunidad. Lucía se movió ligeramente, despertando lentamente. Al abrir los ojos y ver a don Ricardo, se incorporó de golpe, la vergüenza tiñendo sus mejillas. «Señor Villanueva», balbuceó tratando de alisarse el cabello desordenado. «Yo no sabía que usted estaba aquí». Don Ricardo le dedicó una sonrisa cálida que ella nunca había visto en todo el tiempo que llevaba trabajando en su casa. «Tranquila, muchacha», dijo él levantándose. «Solo vine a ver cómo estaban y a decirte que, pase lo que pase con mi hijo, siempre tendrás un lugar en nuestra empresa. No como empleada doméstica, sino en el departamento que corresponda a tus estudios cuando te gradúes». Lucía abrió la boca para responder, pero las palabras no salían. Don Ricardo le dio una palmadita paternal en el hombro antes de dirigirse hacia la salida. «Avísenme cuando haya noticias sobre tu padre». Apenas don Ricardo se marchó, el doctor Vega apareció por el pasillo. Su expresión era seria, pero no sombría, lo cual Lucía interpretó como una señal esperanzadora. Se puso de pie tan rápido que casi tropezó, Sebastián sosteniéndola del brazo. «Señorita Méndez», comenzó el doctor quitándose el gorro quirúrgico, «la operación fue un éxito. Logramos drenar el hematoma completamente y la presión intracraneal ha vuelto a niveles normales. Su padre es un hombre fuerte, luchó como un guerrero ahí dentro». Lucía sintió que las piernas le fallaban mientras las lágrimas de alivio brotaban incontenibles. Sebastián la abrazó mientras ella sollozaba contra su pecho, liberando toda la tensión acumulada durante esas horas interminables. «¿Puedo verlo?», preguntó Lucía entre lágrimas. «Todavía está sedado», respondió el doctor, «pero puede pasar unos minutos. Probablemente despierte en las próximas horas. Sin embargo, necesito advertirle algo. La recuperación será larga, probablemente necesitará meses de rehabilitación intensiva. Pero si sigue las indicaciones al pie de la letra, hay muy buenas posibilidades de que recupere gran parte de su movilidad». Lucía asintió, dispuesta a hacer lo que fuera necesario. Guiada por una enfermera, caminó hacia la habitación donde su padre descansaba, conectado a múltiples monitores que emitían pitidos rítmicos y reconfortantes. La habitación estaba bañada por la tenue luz de los monitores médicos que vigilaban cada signo vital de don Fernando. Lucía se acercó lentamente a la cama, sus pasos silenciosos sobre el piso de linóleo. Al ver a su padre tan frágil y vulnerable entre las sábanas blancas del hospital, sintió que el corazón se le partía en 1000 pedazos. El hombre que alguna vez había sido fuerte, que la cargaba sobre sus hombros cuando era niña, que trabajaba dobles turnos para comprarle sus libros escolares, ahora parecía una sombra de sí mismo. «Papito», susurró Lucía tomando su mano inerte entre las suyas, «estoy aquí, no me voy a ir a ningún lado». Las lágrimas caían silenciosamente sobre la sábana,
mientras ella acariciaba los dedos callosos de su padre, dedos que habían construido muebles hermosos antes de que la vida lo golpeara sin piedad. «Te vas a poner bien», murmuró como una promesa. «Vamos a salir de esta juntos, como siempre lo hemos hecho». Permaneció junto a él durante horas, hablándole aunque sabía que probablemente no podía escucharla. Le contó sobre sus estudios, sobre sus sueños, sobre lo orgullosa que estaba de ser su hija a pesar de todo lo que otros pudieran decir. Le habló también de Sebastián, de lo que había sucedido en la fiesta, de cómo un hombre rico se había arrodillado frente a 200 personas para defenderla. «No sé qué pensar, papá», confesó en voz baja. «Toda mi vida me enseñaste a no confiar en la gente con dinero, que ellos solo buscan aprovecharse de los pobres. Pero él parece diferente». El amanecer comenzaba a filtrarse por las persianas cuando don Fernando finalmente abrió los ojos. Su mirada estaba desorientada al principio, recorriendo la habitación sin comprender dónde se encontraba. Pero cuando sus ojos se posaron en Lucía, una débil sonrisa se dibujó en sus labios resecos. «Mi niña», susurró con voz rasposa, «estás aquí». Lucía lloró de alegría mientras besaba la frente de su padre. «Claro que estoy aquí, papá. Siempre voy a estar aquí». Afuera de la habitación, Sebastián esperaba pacientemente. No había dormido en toda la noche, pero la adrenalina y la preocupación lo mantenían alerta. Cuando Lucía finalmente salió, sus ojos rojos pero su expresión aliviada, él supo que las noticias eran buenas. «Despertó», dijo ella con una sonrisa agotada. «Está débil, pero reconoce todo. El médico dice que es una excelente señal». Sebastián resistió el impulso de abrazarla, consciente de que necesitaba respetar sus límites. «Me alegro muchísimo», respondió con sinceridad. «¿Qué necesitas ahora? ¿Qué puedo hacer para ayudar?» Lucía lo miró durante un largo momento, evaluándolo como si lo viera por primera vez. «Ya has hecho demasiado», dijo finalmente. «La cirugía, estar aquí toda la noche. No tenías ninguna obligación». Él negó con la cabeza suavemente. «No se trata de obligaciones, Lucía. Se trata de que me importas, tú y tu padre. Y no voy a desaparecer solo porque las cosas se pongan difíciles». Ella quiso protestar, decirle que no necesitaba su caridad, que había sobrevivido sola durante años. Pero estaba tan cansada, tan agotada emocionalmente, que simplemente asintió. Los días siguientes fueron un torbellino de visitas médicas, trámites y ajustes. Don Fernando fue trasladado a la Clínica Santa María para su rehabilitación, donde un equipo de especialistas trabajaría en su recuperación. Lucía se instaló prácticamente en el hospital, dividiendo su tiempo entre cuidar a su padre y continuar con sus estudios. Sebastián aparecía cada día sin falta, a veces con comida, otras veces simplemente para hacerle compañía durante las largas horas de espera. Una semana después del incidente, Lucía recibió una llamada inesperada. Era Mariana, una de las empleadas de la mansión Villanueva, con quien había forjado amistad durante años. «Lucía, tienes que saber lo que está pasando», dijo Mariana en voz baja, claramente temerosa de ser escuchada. «La señora Patricia está furiosa. Ha contratado a un investigador privado para desenterrar toda la información posible sobre ti y tu familia. Quiere destruirte». El corazón de Lucía se aceleró. «¿Qué clase de información?», preguntó tratando de mantener la calma. «Todo», respondió Mariana. «Está buscando cualquier cosa que pueda usar en tu contra. Deudas, problemas legales, lo que sea. Y no solo eso, está presionando a todas las empresas donde podrías buscar trabajo para que no te contraten. Quiere asegurarse de que nunca puedas ejercer tu carrera».
Lucía colgó el teléfono sintiéndose mareada. Justo cuando pensaba que las cosas comenzaban a mejorar, doña Patricia demostraba que su venganza no tenía límites. Aquella mujer estaba dispuesta a destruir su futuro simplemente porque su hijo se había enamorado de ella. Esa noche, mientras velaba el sueño de su padre, Lucía tomó una decisión. No podía permitir que Sebastián sacrificara todo por ella: su relación con su madre, su posición en la empresa familiar, su reputación social. El precio era demasiado alto, y ella no estaba dispuesta a ser la causa de tanta destrucción. Por más que sus sentimientos hacia él hubieran crecido durante esos días, por más que su corazón latiera más rápido cada vez que lo veía entrar por la puerta, tenía que alejarse. Al día siguiente, cuando Sebastián llegó con su habitual café y su sonrisa cálida, Lucía lo esperaba con una expresión que él no supo interpretar. «Necesitamos hablar», dijo ella con voz firme pero temblorosa. Sebastián sintió un escalofrío recorrer su espalda. Esas 3 palabras nunca auguraban nada bueno. «No puedo seguir aceptando tu ayuda», continuó Lucía, evitando mirarlo a los ojos. «Tu madre está haciendo todo lo posible por destruirme, y mientras yo esté cerca de ti, no va a detenerse. Lo mejor para todos es que me aleje, que te olvides de mí y sigas con tu vida». Sebastián la miró incrédulo. «No puedes estar hablando en serio», respondió dando un paso hacia ella. «Lucía, lo que mi madre haga o deje de hacer no cambia lo que siento por ti». Pero ella retrocedió, poniendo distancia entre ambos. «No se trata solo de sentimientos, Sebastián. Se trata de realidad. Y la realidad es que tú y yo somos de mundos diferentes». Sebastián sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. Había pasado semanas demostrándole a Lucía que sus intenciones eran genuinas, que no le importaban las diferencias sociales ni las opiniones de los demás. Y ahora, justo cuando creía que habían avanzado, ella levantaba nuevamente las murallas que los separaban. «No voy a aceptar esto», dijo con voz firme. «No voy a dejarte ir solo porque mi madre está actuando como una lunática». Lucía cerró los ojos, reuniendo fuerzas para mantenerse firme en su decisión. «No entiendes, Sebastián. Tu madre tiene poder, tiene conexiones, tiene recursos ilimitados para hacer mi vida imposible. Ya está bloqueando mis oportunidades de trabajo. Si esto continúa, todo por lo que he luchado, mis estudios, mis sueños, mi futuro, desaparecerá. No puedo permitir eso». «Entonces lucharemos juntos», insistió él acercándose nuevamente. «Tengo mi propio dinero, mis propias conexiones. Puedo protegerte de ella». Pero Lucía negó con la cabeza, una lágrima solitaria rodando por su mejilla. «Eso es exactamente lo que no quiero. No quiero ser alguien que necesita ser protegida constantemente. No quiero vivir dependiendo de ti para defenderme de tu propia familia. Quiero construir mi vida con mis propias manos, no esconderme detrás de las tuyas». Sebastián se quedó en silencio, procesando sus palabras. Había algo de verdad en lo que ella decía, por más que le doliera admitirlo. Su madre era implacable, y mientras Lucía estuviera cerca de él, sería un objetivo constante. Pero la alternativa, perderla para siempre, era simplemente inaceptable. Antes de que pudiera responder, su teléfono comenzó a sonar insistentemente. Era su padre, lo cual era inusual dado que don Ricardo rara vez lo llamaba directamente. Contestó con un suspiro de frustración. «Sebastián», la voz de su padre sonaba urgente. «Necesito que vengas a la oficina inmediatamente. Es sobre tu madre. Ha cometido un error grave y necesito que estés presente». 20 minutos después, Sebastián entraba en la sala de juntas de Empresas Villanueva. Lo que encontró lo dejó sin palabras.
Su madre estaba sentada en una esquina, el rostro pálido y los ojos hinchados de llorar. Frente a ella, don Ricardo sostenía una carpeta gruesa llena de documentos y junto a él se encontraba el abogado de la familia con expresión severa. «Padre, ¿qué está pasando?», preguntó Sebastián mirando alternativamente a sus progenitores. Don Ricardo le indicó que se sentara y deslizó la carpeta hacia él. «Tu madre, en su obsesión por destruir a Lucía Méndez, contrató a un investigador privado para desenterrar información comprometedora. Sin embargo, el investigador decidió que había más dinero en investigar a quien lo contrataba». Sebastián abrió la carpeta y comenzó a revisar los documentos. Cada página revelaba una nueva sorpresa. Transferencias bancarias a cuentas en el extranjero, propiedades a nombre de empresas fantasma, evidencia de sobornos a funcionarios públicos. Todo ejecutado por su madre durante los últimos 15 años, desviando fondos de la empresa familiar para su beneficio personal. Doña Patricia levantó la mirada, su arrogancia habitual completamente desvanecida. «Ricardo, por favor», suplicó con voz quebrada. «Puedo explicarlo todo. Fueron inversiones, protecciones para el futuro de nuestra familia». Don Ricardo la miró con una frialdad que Sebastián nunca había visto. «Protecciones», repitió con amargura. «Robaste millones de nuestra empresa, Patricia, millones que pertenecían a nuestros empleados, a nuestros accionistas, a nuestra familia». El abogado intervino con tono profesional. «Señora Villanueva, los delitos documentados aquí son suficientes para una pena de prisión considerable. Fraude empresarial, evasión fiscal, lavado de dinero. Si esto llega a las autoridades, no hay cantidad de dinero que pueda protegerla». Sebastián observaba a su madre, la mujer que lo había criado entre algodones mientras despreciaba a todos los que consideraba inferiores. La mujer que había intentado destruir a Lucía simplemente por atreverse a ser amada por su hijo. Debería sentir lástima, pensó, pero solo encontraba un vacío frío donde alguna vez hubo afecto filial. Don Ricardo se puso de pie, su decisión ya tomada. «Patricia, no voy a denunciarte, no por ti, sino por el escándalo que significaría para la empresa y para nuestro hijo. Pero esto es lo que va a suceder. Firmarás los papeles de divorcio que mi abogado preparará. Renunciarás a cualquier reclamación sobre los bienes familiares más allá de una pensión modesta. Y desaparecerás de la vida de Sebastián y de cualquier persona que él elija amar». Doña Patricia abrió la boca para protestar, pero la mirada de su esposo la silenció. «No tienes opciones aquí, Patricia», continuó don Ricardo. «O aceptas estos términos, o toda esta documentación llegará al fiscal general mañana por la mañana». Ella asintió derrotada, las lágrimas corriendo silenciosamente por su rostro perfectamente maquillado. Sebastián salió de la oficina sintiéndose extrañamente liberado. El yugo que su madre había mantenido sobre él durante toda su vida finalmente se había roto. Pero su mente estaba en otro lugar, con otra persona. Tomó su teléfono y marcó el número de Lucía. Ella contestó al tercer timbre, su voz cautelosa. «Sebastián, ya te dije que no hay nada más que hablar. Necesito que vengas a la clínica», respondió él sin rodeos. «Ha pasado algo importante». Lucía quiso negarse, mantener la distancia que había establecido, pero algo en el tono de Sebastián la hizo reconsiderar. Una hora después, estaban sentados en la cafetería del hospital, mientras Sebastián le contaba todo lo descubierto. Lucía escuchaba en silencio, su expresión pasando del asombro a la incredulidad. «Entonces tu madre, la mujer que quería destruirme por ser hija de un criminal, ella misma ha estado cometiendo crímenes durante años», resumió finalmente.
Sebastián asintió con una sonrisa amarga. La ironía no se me escapa, pero lo importante es que ya no tiene poder sobre ninguno de los dos. Se acabó, Lucía. No hay más amenazas, no hay más obstáculos externos. La única pregunta que queda es, si tú quieres darme una oportunidad. Lucía lo miró largamente, 1000 pensamientos cruzando por su mente. Todo había cambiado tan rápidamente que apenas podía procesarlo. El silencio entre ellos se extendió durante lo que pareció una eternidad. Lucía miraba a Sebastián, buscando en sus ojos cualquier señal de duda o arrepentimiento, pero solo encontraba una esperanza genuina que la conmovió profundamente. Durante semanas había luchado contra sus sentimientos, convenciéndose de que aquel amor era imposible, que las diferencias entre sus mundos eran insalvables. Pero ahora, con todas las barreras derrumbadas, ya no tenía excusas detrás de las cuales esconderse. Sebastián, comenzó ella lentamente, toda mi vida me han enseñado a desconfiar de la gente como tú. Crecí escuchando que los ricos solo buscan aprovecharse de los pobres, que sus sonrisas esconden intenciones oscuras, que el amor entre clases diferentes solo existe en las telenovelas. Y cuando te conocí, cuando empezaste a buscarme en las noches, cuando me hacías preguntas sobre mi vida, pensé que era otro juego más, otro rico aburrido buscando entretenimiento. Sebastián escuchaba en silencio, resistiendo el impulso de interrumpirla. Sabía que ella necesitaba expresar todo lo que había guardado durante tanto tiempo. Lucía continuó con voz temblorosa, pero entonces empecé a verte realmente. Vi cómo tratabas a los empleados con respeto cuando tu madre no miraba. Vi cómo te quedabas escuchando mis historias, aunque seguramente tenías cosas más importantes que hacer. Vi la tristeza en tus ojos cada vez que hablabas de tu familia y entendí que el dinero no te había dado la felicidad que todos asumían. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos, pero esta vez no eran de tristeza, sino de liberación. Y esa noche en la fiesta, cuando te arrodillaste frente a todos esos invitados, cuando me defendiste de sus burlas, cuando tomaste el micrófono para decirle al mundo quién era yo realmente, algo dentro de mí se rompió. Todas las paredes que había construido, todas las defensas que había levantado, se derrumbaron en un instante. Sebastián tomó suavemente sus manos entre las suyas. Entonces, ¿qué significa eso para nosotros?, preguntó con el corazón latiendo aceleradamente. Lucía sonrió a través de las lágrimas. Significa que estoy dispuesta a intentarlo. No prometo que será fácil, porque todavía tengo miedos y dudas. Pero si tú estás dispuesto a ser paciente conmigo, a construir esto día a día, entonces sí, quiero darte esa oportunidad que me pides. Sebastián la abrazó con una fuerza que transmitía años de soledad, finalmente encontrando su fin. No tenemos que apresurarnos en nada, murmuró contra su cabello. Podemos ir tan lento como necesites. Lo único que me importa es que estemos juntos. Los meses siguientes fueron de transformación para todos. Don Fernando se recuperó gradualmente bajo los cuidados del equipo médico de la Clínica Santa María. La rehabilitación fue ardua, pero el viejo luchador demostró la misma tenacidad que había transmitido a su hija. Poco a poco recuperó la movilidad de su lado izquierdo, y aunque los médicos advertían que quizás nunca volvería a caminar sin ayuda, él se negaba a rendirse. Doña Patricia cumplió su parte del acuerdo y desapareció de la vida de su familia. Se mudó a Europa, donde vivía de su pensión en un anonimato que le resultaba insoportable pero necesario. De vez en cuando Sebastián recibía cartas de ella, súplicas de perdón que él guardaba sin responder. Quizás algún día encontraría la capacidad de perdonarla, pero ese día aún no había llegado. Don Ricardo, liberado finalmente del matrimonio que lo había aprisionado durante décadas, encontró una paz que no conocía desde su juventud.
Se involucró personalmente en la recuperación de don Fernando, visitándolo regularmente en la clínica y descubriendo en aquel humilde carpintero una amistad inesperada. Ambos hombres compartían historias de sus orígenes modestos, de las luchas que habían enfrentado, de los errores que habían cometido. Lucía se graduó con honores de su carrera en administración de empresas. Don Ricardo cumplió su promesa y le ofreció un puesto en el Departamento de Desarrollo Social de la compañía, donde ella podía combinar sus conocimientos empresariales con su pasión por ayudar a los más necesitados. Bajo su liderazgo, Empresas Villanueva implementó programas de becas para empleados y sus familias, microcréditos para emprendedores de bajos recursos y alianzas con organizaciones comunitarias. Un año después de aquella noche fatídica, Sebastián organizó otra fiesta en la mansión Villanueva. Esta vez no era para celebrar aniversarios empresariales ni para impresionar a socios potenciales. Era una celebración íntima, solo con las personas que realmente importaban. Don Ricardo estaba ahí, sonriendo genuinamente por primera vez en años. Don Fernando, sentado en su silla de ruedas pero con los ojos brillantes de orgullo, observaba a su hija. Mariana y otros empleados que habían apoyado a Lucía durante los momentos difíciles también fueron invitados como huéspedes de honor. En el centro del salón, bajo los mismos candelabros que habían iluminado su primer baile, Sebastián tomó nuevamente el micrófono. Esta vez no había nerviosismo en su voz, solo certeza. Hace exactamente un año me paré en este mismo lugar e hice una declaración que cambió mi vida para siempre. Hoy quiero hacer otra. Se arrodilló frente a Lucía, quien lo miraba con los ojos llenos de lágrimas, y sacó una pequeña caja de su bolsillo. Lucía Méndez dijo con voz clara: «Me enseñaste que el amor verdadero no conoce de clases sociales ni de cuentas bancarias. Me mostraste que la dignidad no se compra con dinero, sino que se construye con acciones. Me hiciste mejor persona simplemente siendo quien eres. Me harías el honor de convertirte en mi esposa». Lucía asintió sin poder articular palabra, las lágrimas de felicidad corriendo libremente por sus mejillas, mientras Sebastián deslizaba el anillo en su dedo. La sala estalló en aplausos, pero ellos apenas lo notaron, perdidos en su propio mundo, un mundo donde finalmente habían encontrado su lugar, el uno junto al otro. Aquella noche, mientras bailaban su segundo vals en aquel salón, Lucía recordó a la joven asustada que había sido un año atrás, invisible entre las sombras, sirviendo copas a personas que la ignoraban. Nunca imaginó que su vida cambiaría tan radicalmente, que encontraría el amor en el lugar más inesperado, que descubriría su propia fuerza en medio de la adversidad. La vida no siempre da segundas oportunidades, pero cuando lo hace, hay que tener el valor de tomarlas.